Entonces, la placenta se va a originar principalmente del trofoblasto, ¿ok? Y las membranas extraembrionarias principalmente de lo que es el epiblasto para formar lo que es estos amnioblastos, pero junto con el mesodermo extraembrionario. Entonces, la placenta vamos a poder estudiar en diferentes momentos, diferentes días durante la gestación, y aproximadamente acá hasta el 17º día, ¿ok? Y cómo se ve desde un punto de vista histológico esta interrelación que se tiene entre el trofoblasto y lo que vendría a ser el endometrio, ¿no? Que como comentábamos la semana pasada, a esta estructura, a este endometrio, cuando existe la implantación, se conoce como el nombre de deciduo. Y específicamente donde ocurre la implantación y va a formarse la placenta, se denomina como decidua basal, ¿sí? Porque hay otros tipos de deciduos que vamos a ver más adelante que están fuera de esta zona endometrial. De color verde entonces va a ser lo que se denomina como el citotrofoblasto, y de color morado al sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto se cree de que no existe una relación, en todo caso las membranas celulares se han roto, ¿no? Y esa ruptura va a ser que es como si fuera una gran célula pero multinuclear. Mientras que el citotrofoblasto, digamos, se puede observar claramente esa división celular, o sea, se van a ver las membranas celulares, y estas, digamos, van a hacer las estructuras que al final de la implantación y cuando se forma ya la placenta per se, estas van a alcanzar incluso a lo que sería los vasos sanguíneos, pero de origen materno, ¿no? Acá tenemos vasos sanguíneos que son maternos, pero inicialmente los que van a tener una relación directa van a ser este sincitio trofoblasto, o sea, estas estructuras que estamos viendo de color morado. Entonces, al inicio, repito, el sincitio trofoblasto va a estar hacia la decidua basal, si hay un contacto con la decidua basal, y el citotrofoblasto va a estar con una relación con el embrión, ¿no? Y como decíamos, entonces al finalizar o cuando ya vemos la placenta, este citotrofoblasto alcanza hasta la decidua basal. Algunas características que también lo vamos a estudiar durante el desarrollo de las prácticas es que en la placenta van a observarse las vellosidades, ¿no? Que dependiendo del momento del desarrollo, es decir, del estadio del desarrollo, se van a ver vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. ¿Por qué se llama así? Porque justamente tiene esta estructura medio digital que va a ir invadiendo de manera progresiva hacia y que va a alcanzar incluso, como estamos viendo acá, hacia la decidua, ¿no? Y que incluso va a subdividirse estas vellosidades terciarias como si fueran unas raíces, ¿no? Como vemos acá. Estas prolongaciones como si fueran las raíces. ¿Por qué se denomina vellosidad primaria? Porque, bueno, va a haber una prolongación, ¿no? Pero si nosotros hacemos un corte a este nivel, lo que vamos a ver es que en la parte externa está el sincitio trofoblasto y en la parte interna solo citotrofoblasto, ¿no? Igual, si hacemos un corte en este punto, de esta manera, si cortáramos a esta futura placenta en este punto, lo que vamos a observar es en la parte externa sincitio trofoblasto y en la parte interna el citotrofoblasto. Y se va a denominar vellosidad secundaria cuando
va a ser invadido por esta estructura que es una estructura mesodérmica, mesodermo, extraembrionario. Entonces invade a él esta prolongación digital en el tiempo, lógicamente, y en el medio vamos a ver este mesodermo, ¿no? Entonces por fuera tendríamos sin citotrofoblasto, dentro del citotrofoblasto y en la parte media el mesodermo. Y cuando este mesodermo, como es mesodermo, y ustedes recordarán hace un momento que el mesodermo va a formar lo que son estructuras relacionadas a los vasos sanguíneos. Entonces tiene esa potencialidad de formar vasos sanguíneos en esta zona, ¿no? Entonces va a formar estos vasos sanguíneos, estos capilares, y cuando observamos los capilares se va a denominar vellosidad terciaria. Y como estábamos hablando, estas van a tener estas ramificaciones para luego alcanzar o completar su desarrollo formal, digamos, de la placenta, ¿no? En la parte externa, entonces, el citotrofoblasto, alcanzando a la decidua o al endometrio uterino. Acá vemos entonces el proceso de implantación en la parte pegado hacia el endometrio, ¿no? El sincitio trofoblasto de color verde, en este caso de color verde oscuro, y las células del citotrofoblasto de color verde más claro. Nuevamente epiblasto, hipoblasto, para ir repasando. Este sería lo que va a ser la cavidad amniótica. Estos serían los amnioblastos. Sigue la invasión del embrión, ¿no? Hacia el endometrio. Este endometrio, como comentamos, entonces se va a denominar deciduo. Y la decidua que va a formar per se la placenta, o la que va a estar en contacto con la placenta, se va a denominar decidua basal. Digamos, es la misma idea con la finalidad de que estos sincitios trofoblastos, estas células del sincitio trofoblasto, alcancen estos vasos sanguíneos que cada vez procesos desde un punto de vista hormonal, la presencia de progesterona, por ejemplo, van a ir aumentando de calibre estos vasos, ¿no? Seguimos con la formación de la placenta. Luego este sincitio trofoblasto alcanza estos vasos sanguíneos para formar lo que van a ser estas lagunas trofoblásticas. Entonces, esta sangre es proveniente ¿de quién? De la madre. Esta es sangre materna. Acá todavía el embrión, si son 2 capas, ¿cuántas semanas de gestación dijimos que son? 2 semanas, ¿no? Entonces todavía acá ni siquiera se ha formado el mesodermo y mucho menos el corazón, ¿cierto? Pero ya acá en esta región es donde se va a formar la placenta. Luego, digamos, este embrión va a separarse, va a haber una cavidad extraembrionaria que le vamos a denominar como la cavidad coriónica. Las células del mesodermo también van a ir alcanzando a estas células del amnioblasto para formar el amnios. Acá tenemos el líquido, la cavidad amniótica, perdón, el saco vitelino secundario, el saco vitelino primario, ¿no? También conocido como la cavidad extraembrionaria, como estábamos comentando. Regresando a lo nuestro, entonces tenemos el sincitio trofoblasto que ya alcanzó completamente a estos vasos sanguíneos, está observando estas lagunas trofoblásticas, y en la parte interna, ¿no? El citotrofoblasto, perdón. Claro que lógicamente esto está alrededor de todo lo que era el embrión, ¿no? Pero en sí lo que va a formar la placenta probablemente sea solo este segmento. Todo este segmento luego va a desaparecer. Acá tenemos entonces las vellosidades troncales terciarias. ¿Por qué decimos que son vellosidades terciarias? Porque justamente en el mesodermo, pero ya es un mesodermo del embrión, van a formarse estos vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad entonces es de que exista
ese intercambio de nutrientes, oxígeno, CO2 entre el embrión y la madre. ¿A través de qué? Entonces, de estas lagunas trofoblásticas que fueron inicialmente formadas gracias a que el sincito trofoblasto alcanzó estos vasos sanguíneos, ¿no? Y en la parte interna, es decir, por dentro, digamos, del citotrofoblasto, vamos a ver estos vasos sanguíneos. Entonces, estos son las diferentes vellosidades, pero que se van a ver en el tiempo. Acuérdense, en el tiempo. No es que una placenta va a tener vellosidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Okay? Va a depender en qué momento yo estoy estudiando a esa futura placenta o la placenta para decir que tiene vellosidades terciarias, secundarias o primarias. No es como cuando hemos... ¿Ya han visto en el laboratorio ovario? No, comenzando con espermatozoides, ¿no? Entonces, cuando veamos esta semana ovario, en los ovarios van a ver, en el mismo ovario van a ver folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios. En esto no sucede así. En las placentas va a depender del momento en el que se haya podido hacer la biopsia de la placenta y generalmente, de hecho, al menos los cortes que nosotros tenemos histológicos, no vamos a ver vellosidades primarias. Pero, repasando lo que les decía, ¿no? Se llama así porque en la parte externa se tiene al sincito trofoblasto, la parte interna el citotrofoblasto. Se llama vellosidad secundaria cuando este citotrofoblasto se separa y luego permite que entre estas células mesodérmicas y va a formar lo que es el núcleo mesodérmico. Por fuera entonces tendríamos el sincitio trofoblasto. Esto continúa en el tiempo en desarrollo, de tal manera que estas células mesodérmicas que tienen esa potencialidad de formar ¿qué? Vasos sanguíneos y van a formar estos capilares vellosos que justamente no va a estar a su vez va a haber sangre que proviene de ¿dónde? Del embrión. Entonces acá tenemos sangre desde un punto de vista de origen fetal y por fuera entre capilar y capilar vamos a tener el espacio intervelloso, ¿no? En ese capilar, en ese espacio intervelloso va a haber sangre de origen materno. Entonces, la lógica es la siguiente, ¿no? Supongamos de que se quedase así las vellosidades en la placenta, o sea, secundarias, ¿no? Con este grosor, digamos, del sincito trofoblasto y el trofoblasto. Lo que va a ocurrir es que no va a haber una buena, no va a haber un intercambio adecuado de nutrientes y de oxígeno y CO2, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a observar en la vellosidad terciaria? Es que el número de células del citotrofoblasto van a ir disminuyendo para que al final incluso la placenta madura casi no contiene células del citotrofoblasto. Lo que va a hacer es va a permitir que el flujo de nutrientes, CO2, oxígeno sea más libre, ¿no? El paso para que el embrión, el paso de estos nutrientes sea el más alto. Entonces veamos acá una vellosidad de segundo mes. En la parte externa tenemos el sincito trofoblasto. Como les decía, van a aparecer algunas células del citotrofoblasto. En la parte interna el vaso sanguíneo. Este es tejido conectivo o conjuntivo, es células mesodérmicas. En la parte de la derecha, en la imagen de la derecha, lo que nos está mostrando es una vellosidad con una vellosidad, digamos, ya formada, donde se observa en la parte externa el sincitio trofoblasto de color verde más claro, digamos, y en la parte interna el citotrofoblasto. Dentro, estas células, el mesodermo con sus vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos que van a estar en comunicación con el mismo
embrión y posteriormente con el mismo feto. Al cuarto mes, de hecho, incluso, como decíamos, principalmente vemos in situ trofoblasto. Estos serían los vasos sanguíneos, ¿no? Van a haber células sanguíneas, pero de origen fetal, ¿ok? Pues principalmente in situ trofoblasto cuando ya la placenta ha terminado de madurar. Lo mismo, ¿no? Con el mismo concepto, tenemos in situ trofoblasto en la parte interna, citotrofoblasto por dentro, células del mesodermo, los vasos sanguíneos, y en el tiempo desaparecen estas células del citotrofoblasto para que, o sea, este grosor disminuye para que, o desaparece para que justamente permita el flujo entre el espacio intervelloso y de nutrientes, oxígeno, CO2, inmunoglobulinas, etc. Hacia arriba entonces es el endometrio, y como hemos dicho, si está relacionado con la placenta va a denominarse como decidua basal. Luego tenemos el citotrofoblasto, el espacio intervelloso. ¿Por qué se llama así? Porque está ubicado, digamos, entre estas vellosidades terciarias. En la parte media se van a ver estos vasos sanguíneos, el mesodermo, y por dentro el citotrofoblasto, que, como vimos en la imagen anterior, llega a desaparecer. Estas células de color verde o clara llegan a desaparecer para que se permita este paso de nutrientes, repito, oxígeno, inmunoglobulinas. Incluso, por ejemplo, si la madre tuviera algún tipo de infección, consumiera alguna droga, justamente va a pasar hacia la circulación fetal. En resumen, entonces, tendríamos el embrión, ¿no? El pedículo, lo que va a formar a futuro la placenta. Entonces, acá vamos a ver varias cosas. Diferentes momentos: tercera semana, quinta, octava semana y quinto mes. El endometrio, decíamos que va a denominarse como decidua, ¿no? Esta decidua, que va a estar en contacto con la placenta, se denomina como decidua basal, pero aquel endometrio, pero que no está en contacto con la placenta, se denomina decidua capsular, que sería este de acá, ¿sí? Y aquella que ni siquiera va a estar, o sea, en el polo embrionario. ¿Qué significa el polo embrionario? Que no se ha implantado ahí el embrión, se va a tener lo que es la decidua parietal, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de deciduas: decidua, repito, basal, la que va a estar en contacto directamente con la placenta, perdón. Luego tenemos la decidua capsular, que si bien tiene contacto indirecto, digamos, con el embrión, luego con el feto, pero digamos, es el lugar donde ha ocurrido la implantación, ¿no? Y por último tendríamos la decidua parietal, que está en el polo embrionario, es decir, que no tiene embrión. Luego, de hecho, esta decidua parietal y esta decidua capsular se juntan para formar lo que es el corión liso, ¿no? El corión liso. Acá tenemos entonces los árboles vellositarios. En estos espacios, que en esta imagen, primero miremos la figura 1, en esos espacios se va a llenar de sangre materna, y por dentro pues va a haber sangre fetal, ¿no? Como vemos acá, sangre fetal y sangre materna. Y bueno, como estábamos hablando, el flujo de nutrientes entre estas dos circulaciones. Este pedículo formará posteriormente lo que se conoce como el cordón umbilical,
Y en el cordón umbilical lo que vamos a observar van a ser dos arterias y una vena, ¿no? Contrario a lo que usualmente vemos en la circulación general, donde la vena umbilical va a llevar entonces, en este caso, oxígeno, por ejemplo, y los nutrientes, ¿no?, hacia el feto, y las arterias van a eliminar los compuestos, digamos, de desecho, aquellos metabolitos del producto del catabolismo o incluso el CO2. Luego entonces, al final de la gestación a término, lo que observaremos es una placenta a término. En el laboratorio también tenemos algunas placentas. Lógicamente les recomendamos, ojalá que también los profesores les digan, es que traten de conseguir placentas para poder ver en el laboratorio, ¿no? Porque a veces, o sea, mirando las imágenes casi sí se puede aprender, pero mejor es tener la experiencia in situ. Esta placenta entonces tiene dos caras, la cara fetal y la cara materna. La cara fetal vamos a reconocerla por la presencia del cordón umbilical. Este cordón umbilical está rodeado por lo que es el amnios, que incluso rodea a lo que es la placenta. Y luego tenemos la cara materna, donde se observan estas estructuras que son denominadas como los cotiledones, ¿no? Y luego, si digamos eliminamos la decidua basal eliminada, lo que vamos a observar es el corium en la parte interna. Entonces, ¿qué funciones tiene la placenta? El transporte de inmunoglobulinas maternas, es decir, para que el feto, el embrión, tenga protección contra diferentes agentes infecciosos, el intercambio de gases, nutrientes y electrolitos. Y una cosa importante es la secreción hormonal, ¿no? Desde la gonadotrofina coriónica, el lactógeno placentario, que va a estimular para que las glándulas mamarias de la madre se terminen de desarrollarse para la primera gestación, y también para que exista formación de leche, ¿no? Estrógenos y progesterona. Como hemos dicho, la progesterona es importante para que se mantenga la decidua basal funcional, ¿no? Entonces tenemos la madre y el feto, tenemos esta membrana placentaria, las arterias uterinas, las venas uterinas. Las arterias entonces llevan nutrientes, oxígeno, y las venas uterinas recogen los desechos. Y las arterias umbilicales van a llevar, ¿no?, esos desechos, y las venas umbilicales van a recogerlos, ¿no? Entonces tenemos CO2, agua, urea, bilirrubina, hormonas, antígenos, van a pasar del feto a la madre, y más compuestos lógicamente desde la madre hacia el feto, ¿no? Oxígeno, agua, nutrientes, hormonas, hierro, fármacos, drogas, virus. O sea, si la madre tuviera algún tipo de infección, también puede llegar a pasar. En algunas ocasiones puede ser perjudicial al feto, sí, ¿no? O sea, no todos los virus son perjudiciales. O sea, me refiero a que van a provocar algún daño. Algunas veces no existe ningún compromiso a nivel del feto. El peso de la placenta es la sexta parte al finalizar la gestación, más o menos de 600 gramos. ¿Okay? Entonces, eso sería la placenta. Luego tenemos el saco vitelino, que hemos estado hablando. Esta se origina a partir del lipoblasto. Este está formado por endodermo y mesodermo, pero extraembrionario. Y lo que se conoce, o la importancia que tiene el saco vitelino, es que es el primer órgano hematopoyético. Es decir, que la formación de glóbulos rojos y toda su serie es a partir del embrión. En un primer momento es a partir del saco vitelino. Luego este es reemplazado por el hígado, luego por el vaso, y posteriormente ya lo reemplaza la médula espinal, ¿no? Casi al finalizar la gestación. Y otra cosa importante es que en el saco vitelino se van a establecer las células germinales primordiales.
Decíamos hace un momento, estas células germinales primordiales, para acordarnos, van a formar entonces lo que son los espermatozoides y los ovocitos. Estas células germinales primordiales se van a formar del epiblasto y también de células del amnioblasto. Se desprenden y luego migran hacia el saco vitelino y se quedan ahí, esperando a que se termine de formar el intestino. Y cuando se termina de formar el intestino, ya incluso cuando ha habido este plegamiento que hemos visto hace un momento, este plegamiento a nivel sagital y transversal, se forma esta estructura tubular del embrión, y recién antes de que se cierre, digamos, la comunicación entre el saco vitelino y el intestino primitivo, estas células que primariamente se formaron en el epiblasto principalmente y que ahora están en el saco vitelino, van a regresar utilizando el intestino y van a alcanzar a la cresta genital. Luego tenemos como parte del saco vitelino esta estructura que se denomina el alantoide, que es una prolongación hacia el pedículo que, digamos, formará lo que es el cordón umbilical, ¿no? Entonces, esta es una evaginación de la pared caudal del saco vitelino y da origen a parte de la vejiga, principalmente al uraco y al ligamento umbilical medio, ¿no? Y además, en esta parte se van a formar lo que es a las arterias y las venas umbilicales principalmente. Entonces, acá tenemos el alantoide, ¿no? Esa prolongación del saco vitelino. Líquido amniótico. El líquido amniótico, entonces, perdón, es importante para el movimiento fetal. De hecho, si no existiera líquido amniótico, el feto quedaría inmovilizado. Y se conoce datos sobre si es que se quita el líquido amniótico, hay poco líquido amniótico, en todo caso el feto no se mueve, van a aparecer contracturas articulares. Es decir, el recién nacido no va a poder tener estos movimientos de flexión y extensión en muchas articulaciones. Entonces, el líquido amniótico va a permitir entonces que el feto pueda tener esta movilidad y de tal forma que no se observen estas contracturas articulares, conocido también como artrogriposis. También mantiene la temperatura. Como decíamos, es una cuña, es decir, va a servir como amortiguación para proteger al feto de agentes traumáticos externos, ¿no? Y también interviene en el intercambio de agua y electrolitos y, bueno, esta bolsa de aguas que es una cuña hidrostática. Al finalizar el embarazo, aproximadamente hay 1 litro de líquido amniótico, a las 20 semanas medio litro, y hay una anomalía en la formación del líquido amniótico que tiene diferentes causas, ¿no? Pero se denomina como polihidramnios cuando hay un exceso de líquido amniótico y este exceso está determinado por la cantidad, ¿no? 1500 mililitros, y oligohidramnios cuando al finalizar el embarazo, o sea, las 38 semanas, va a ser menos de 400 mililitros. Repito, estos conceptos de poli y oligohidramnios y estas cantidades es a las 38 semanas. Ahora ustedes dirán, ¿cómo miden, no? ¿Se punza o se calcula cuando sale el líquido amniótico? No, esto se hace a través de ecografías, ¿no? Se hace un cálculo, una estimación para ver si la cantidad de líquido amniótico es la correcta, y los obstetras, los ginecobstetras, lo que van a hacer es determinar o calcular de manera indirecta, mediante la medición que le llaman pozos, la cantidad de líquido amniótico que tiene el feto. Y de esa manera decir si ese feto o ese embarazo es polihidrámico o tiene polihidramnios u oligohidramnios. El líquido amniótico, entonces yo podría extraer sangre, esto también lo vamos a ver en el seminario la siguiente semana, sobre lo que es diagnóstico prenatal, pero adelantándonos un poco, entonces se puede extraer el líquido amniótico a través de este proceso de amniocentesis.
Se realiza más o menos entre las 15 y 18 semanas de gestación, y lo que vamos a hacer es, o lo que se puede hacer en todo caso, es cualquier estudio genético, ¿no? ¿Qué estudios genéticos ustedes han visto en la primera parte? Cariotipo, ¿no es cierto?, para ver los cromosomas, secuenciación, para ver nucleótido por nucleótido, el microarray o las micromatrices, ¿no? Etc. Entonces, podemos hacer cualquier tipo de estudio del ADN, podemos evaluar alteraciones cromosómicas, etc. Y en algunos lugares, acá en Perú, de hecho, no he visto mucho, es el estudio de la madurez fetal, ¿no? Cada vez se utiliza menos, pero igual vamos a comentar en la teoría de la siguiente semana sobre estos valores de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Es decir, se extrae el líquido amniótico y se verifica la producción de alfa-fetoproteína, ¿no? Es una molécula. Entonces, si vemos que está aumentado la alfa-fetoproteína, significa que podría haber un defecto del cierre del tubo neural. Y si es que está disminuido, podría haber una alteración cromosómica, ¿no? ¿Qué alteración cromosómica? Por ejemplo, el síndrome Down, o la trisomía 13, la trisomía 18, etc. Pero esto cada vez se utiliza menos, porque ahora, como ustedes van a exponer la siguiente semana, la tecnología está mejorando tanto así que yo puedo hacer el diagnóstico a través solamente de la sangre materna, ¿no? Porque las células fetales, o al menos el ADN fetal, puede llegar a pasar esta barrera entre la madre y el feto. Entonces, hay células fetales sanguíneas que van a pasar esta membrana, esta barrera placentaria, y van a llegar a circulación materna, ¿no? Entonces se puede hacer el estudio solamente tomando una muestra de sangre en las mujeres. De hecho, eso probablemente va a ser el futuro cuando ustedes seguramente ejerzan la profesión de acá más o menos 5 años. Seguramente van a escuchar con más frecuencia, ¿no? Y acá vemos estas membranas fetales, acá tenemos este feto, ¿no? Este sería el cordón umbilical, la placenta. ¿Qué significa que exista mayor líquido amniótico? Podría ser porque el niño tiene una anencefalia, es decir, que ha habido una alteración en el cierre del tubo neural a nivel del cráneo. No se ha cerrado adecuadamente y no se va a formar lo que es el encéfalo, ¿no? O sea, primero una cránea, falta de formación de la calota, ¿no? Eso también ya ustedes lo han estudiado. Esta ausencia de calota hace de que entonces no se forme el encéfalo adecuadamente. Otra anomalía que podría estar relacionada con hidramnios es la atresia esofágica, ¿no? Es decir, no se forma adecuadamente el esófago, digamos, está cerrado el esófago, y para entrar en contexto, el líquido amniótico es tragado por el feto, se traga el feto y luego pasa al sistema digestivo, se procesa, llega a las vías urinarias y luego, digamos, sale en forma de orina también el líquido amniótico, ¿no? O sea, el líquido amniótico está conformado por orina fetal. Entonces, si no traga adecuadamente el líquido amniótico, entonces se va a ir acumulando de manera progresiva esta sustancia. La misma idea con la atresia duodenal, ¿no? Si tenemos atresia duodenal, es decir, que hay un cierre, digamos, inadecuado del duodeno, vamos a observar polihidramnios. Luego está carita feliz. En alguna ocasión antes de la pandemia pude dictar, digamos, el laboratorio, y hicimos unos emoticones de este cordón umbilical. La parte externa, entonces tenemos el amnios, ¿no? Esta es la gelatina de Wharton, la gelatina de Wharton, que está compuesto por glicosaminoglicanos, o también conocido como mucopolisacáridos. Tenemos las dos arterias y la vena, ¿no? La diferencia entre estas tres
o estas dos estructuras, arterias y venas, es que la vena tiene un mayor calibre, digamos tiene esa menos contractibilidad, ya que en algunas ocasiones incluso las arterias se van a contraer y incluso la luz no se va a observar, ¿no? Esto es sangre fetal, lógicamente. Vena, arterias. Gelatina, vena. Más o menos la longitud es de 50 a 60 centímetros de longitud, diámetro de 2 centímetros, 2 arterias, una vena, ¿no? Nudos falsos a veces pueden observarse como esto de acá, ¿no? Este es un nudo falso. Es como que ha habido una protrusión, ¿no? Y acá hay gelatina de Wharton. Ahora, ¿para qué sirve la gelatina de Wharton, no? Para que también estas arterias y la vena no se llegue a comprimir, ¿no? Y permita que exista un buen flujo de sanguíneo. Este sí es un nudo real, ¿no? Dentro de las anomalías en la formación de la placenta hay una patología que se llama la mola hidatiforme. Algunos también lo llaman como hidatiforme, pero la mayoría de textos es hidatiforme, sin la di. Significa, ¿por qué se llama así? Porque se parece a una alteración que es una condición, una enfermedad que se observa en el hígado, ¿no? Los quistes hidratívicos. Y bueno, en todo caso se ven múltiples de estos quistes y que son parte de la placenta, ¿no? Y provienen principalmente del trofoblastos, como si fuera uva. Estas molas hidatiformes es porque está compuesto principalmente por, eso lo habíamos hablado, pero bueno, si no, para recordar, por 46 cromosomas, pero estos 46 cromosomas pueden ser principalmente de origen paterno, o pueden observarse estas molas hidatiformes cuando este embrión, este feto, tiene 69 cromosomas, pero 46 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Bien, entonces eso es lo que tenemos para el día. Espero que